Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Hoy vamos a presentar el proyecto Deep Plus en el que estamos trabajando y dentro de ese proyecto enmarcado la charla Presencia de microplástico en océano abierto en la región canaria hasta 1.200 metros de profundidad, que es lo que nosotros nos hemos centrado en el estudio. Aunque ha habido una charla previa a las 10:30 sobre microplástico marino, obviamente no puedo saber quién ha asistido y quién no, entonces vamos a hacer un pequeñito breve resumen de qué es de lo que estamos hablando, ¿vale? En qué nos vamos a centrar. Esa imagen que tienen ahí no es microplástico, eso es macroplástico, ¿vale? Plástico grande. No es una imagen de Canarias, no estamos centrando en la región canaria, pero sí que la pongo de inicio para hacer ver que el microplástico y el macroplástico no entiende de fronteras, que la llegada a determinadas zonas pueden ser muchas veces muy alejadas en la zona donde se vertieron y que generalmente y predominantemente siguen corrientes marinas, siguen la dinámica oceánica y pueden verse arrastrados, como digo, kilómetros e incluso miles de kilómetros desde el lugar donde se vertieron. Entonces es muy importante entender esto porque no solo es una cuestión de controlar los vertidos desde tierra, que desde luego eso es crucial, es muy importante, sino también un poco saber qué nos está llegando a nuestra región canaria y qué nos está llegando a través del océano Atlántico como, digamos, como fuente de acumulación y transporte. Entonces, el plástico en el océano es muy diverso, en realidad la basura marina en el océano es muy diverso, el 80% de la basura marina es plástico, y dentro de este plástico pues, podemos tener diferentes tamaños, podemos tener diferentes colores, composiciones, formas, estructuras e incluso estado de degradación. Aquí, bueno, las imágenes no sé si se aprecian bien, pero se las puedo describir también. No es lo mismo tener una botella de plástico que acaba de ser vertida y tiene todavía una estructura muy reconocible, muy identificable, que esa botella esté muy fragmentada. Y cuando digo botella, piensen en cualquier otro producto plástico, ¿vale? Una lona. Las características que van a tener y la dinámica que van a seguir dentro del océano pueden ser distintos en función, insisto, de la composición, en función del estado de degradación y en función de su tamaño. Entonces, esta charla obviamente va de microplástico. ¿Y qué es microplástico? Pues aquel fragmento que tenga un tamaño inferior a 5 milímetros. ¿Vale? Ese realmente es el límite en el que se considera microplástico. Hay un límite inferior, que les doy el dato, pero bueno, a la escala humana es menos relevante, digamos así, a nivel divulgativo. El límite inferior es una micra, pero claro, una micra es un tamaño muy chiquitito, no es visible a simple vista. Entonces, al menos así, en lo que podemos tener en un contexto como ciudadanos, digamos, no como científicos, sino como ciudadanos, el límite lo pondremos en la escala máxima, que es esos 5 milímetros. Por encima de 5 ya será pues, otro tipo de plástico, que puede ser mesoplástico o macro. Pues dentro de este microplástico, realmente hay dos tipos muy diferentes y es importante que los conozcamos. Uno es el que procede de la fragmentación del plástico grande. Si yo tengo un plástico, cuando digo grande, pues estamos hablando del macroplástico en el océano, ese con los años se va fragmentando. Coloquialmente oímos el plástico se degrada, es una palabra que se utiliza, que se escucha. Realmente no es correcto. Los tiempos de degradación del plástico es de cientos de años. Teniendo en cuenta cuando se fabricaron, los plásticos no se están degradando. ¿Vale? Se fabricaron en los años 50, 60, 70, sus usos masivos. Entonces, lo que estamos viendo en el océano es plástico fragmentado, no degradado. ¿Eso qué significa? Que vuelvo a la botella, porque lo utilizo como referente, así digamos, porque nos es conocido, nos es familiar. La botella lo que hará es que se va rompiendo, rompiendo y rompiendo cada vez en trozos más pequeños, llegando incluso a fragmentos que no son visibles a simple vista, pero están ahí. Los humanos no somos, digamos, los únicos que estamos. Hay organismos muy pequeños en el océano y que no los veamos no significa que no estén. Y su implicación a nivel ecológico puede ser incluso mayor que la que puede producir el plástico grande. Entonces, nos quedamos con este concepto, el plástico se fragmenta, no se degrada. Se degradará, pero insisto, a escalas mucho mayores de tiempo. Estamos hablando de cientos de años. Bien, pero después hay otro microplástico que se fabrica ya como microplástico. Ese se le llama primario. ¿Qué es esto? No sé si ven algo, porque aquí el sol no nos ayuda, pero aquí tenemos una imagen de lo que se llaman pellets. Si alguna vez se han fijado jugando en la playa, y digo jugando porque ahí detrás hasta hace un rato estaban mis hijos y soy muy de jugar en la orilla de la playa, desde siempre se ven unas bolitas chiquititas, ¿vale? Y digo desde siempre porque eso lleva décadas ahí apareciendo en las playas canarias. Pues esas bolitas son plástico primario.
Eso es la materia prima con la que se fabrica el plástico. No es plástico fragmentado. Ya se fabricó con ese tamaño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para las industrias que hacen productos plásticos, ya sea una bolsa, ya sea, volvemos a nuestra botella, lo utilizan como la materia prima para luego darle la forma que requieren para ese recipiente de plástico, el vaso, el plato o lo que sea. Pues en Canarias nos llegan grandes cantidades de estos pellets y nosotros no tenemos industria plástica. La hipótesis principal es que nos está llegando por vertidos accidentales en el mar, por el tráfico marítimo. O sea, los contenedores se utilizan para transportar materia en general en el océano. O sea, al final el tráfico marítimo es muy importante. El Atlántico, desde luego, es un océano importante en este sentido. Y como siempre digo en los cursos, los Ferraris nunca van a la punta de arriba de los portacontenedores, ¿vale? Eso van a la punta de abajo. Lo que va a la punta de arriba de los portacontenedores es el material que económicamente tiene un precio bajo, ¿vale? Esos son los plásticos. Los plásticos son baratos. Plástico realmente es un producto que fue brillante, bueno, y lo sigue siendo. O sea, es un producto duradero, flexible, barato, súper útil. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Pues el uso excesivo y sobre todo el de un solo uso, que además Europa lo quiere regular ya. O sea, ya estamos en el mes de la regulación del plástico. En España iremos un poco más tarde, pero bueno, al menos Europa lo ha querido regular ya. Pues es el plástico primario. También otros que se utilizan en cosmética, en pastas dentríficas, que sí que es verdad que se está intentando regular porque no es necesario, o sea, porque realmente no podemos vivir sin él. O sea, intentaremos eliminar todo aquello que puede ser prescindible. Entonces, eso está llegando. Todo esto son fotos de Canarias, ¿vale? Estos sí que son playas canarias, las fotos no son mías, es del proyecto Microtrophic, liderado por Alicia Herrera, y son puntos negros de llegada de microplástico a las Islas Canarias. Son puntos en el océano que se conocen, en costa, mejor dicho, pero que se conocen que por las corrientes oceánicas llegan cantidades significativamente mayores que una playa que a lo mejor está situada solo a 10 kilómetros. O sea, porque en Famara llega un montón y playas que están muy cerca de ellas no llegan tanto, ¿vale? Eso es lo que intentamos también evaluar desde el proyecto Deep Plus, evaluar por qué, a través obviamente del estudio de la dinámica oceánica, por qué tenemos estos puntos negros en Canarias y no hay una distribución homogénea en todas las playas canarias, ¿vale? Canarias no, somos obviamente 8 islas, pero no somos tan grandes dentro del Atlántico. Tal vez debería llegar lo mismo a todas las playas, a todas y cada una de las playas, ¿no? No es así. No llega lo mismo. Insisto, con una distancia de solo 10 kilómetros te puede llegar a una playa una cantidad muy importante y a la de 10 kilómetros más hacia el este o hacia el sur, depende de dónde estemos, pues a lo mejor llegar 5 veces menos cantidad, ¿vale? Eso vendrá condicionado por la dinámica oceánica. Entonces, nosotros nos centramos en eso, en nuestro proyecto, quiero decir, dentro de nuestra región, porque obviamente tenemos que acotarnos, estamos en el Océano Atlántico, sí, pero es un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias y nos centramos en la región canaria. Vamos a intentar evaluar qué nos está llegando a nuestra zona, ¿vale? Y cuando digo zona es la región canaria, pero en océano abierto. ¿Por qué nos centramos en Canarias? Pues bueno, por una cuestión también logística y económica. O sea, no tenemos presupuesto para irnos a muestrear a zonas muy alejadas. Pero lo cierto es que nos está llegando plástico de todos lados. Nos está llegando plástico de cualquier parte del planeta, principalmente del Atlántico, pero además hay corrientes que conectan los distintos océanos. No existen fronteras en el mar, ¿vale? Eso, pues, las diseñamos a nivel político en tierra, pero el mar de eso no entiende. Las corrientes son generales y las tendremos, como digo, distribuidas y además circunnavegando realmente todo el planeta. Hay un caso que no puse en la diapositiva, pero hubo un caso de un vertido accidental de patitos de goma y estuvieron 14 años circulando por todo el planeta y aparecieron en lugares muy alejados donde fueron vertidos. El vertido fue cerca de Hong Kong y aparecieron en Escocia. Una gran cantidad apareció en Escocia. Eso ocurre, además apareció en Escocia eso 14 años más tarde, en este caso. Obviamente cerca de Hong Kong también llegaron, pero ahí tenemos una prueba clara de lo que ya sabían los oceanógrafos físicos, en que realmente todos los mares están conectados y tendrá sentido hablar de la contaminación mundial y no de contaminaciones locales en el océano, porque al final todo llega. Entonces, para algunos datos así muy llamativos y la verdad nada agradable, la producción plástica es de 350 millones de toneladas al año, no llega a 340 y largo, pero así estamos hoy en día.
Y desde luego esto tiene pinta de tener un ascenso de momento exponencial, salvo que las políticas realmente a nivel así, incluso continentales, en este caso Europa, pues Estados Unidos estará igual, lo empiecen a regular. Pues de esa producción se estima que 8 millones de toneladas de plástico se vierten cada año en los océanos, ¿vale? 8 millones de toneladas de plástico. Estamos hablando de plástico en su conjunto, tanto del grande, del chico, estamos hablando de todo, pero claro, al final todo está relacionado. Y se estima también que desde el inicio de todo esto, ¿no? Desde el inicio del uso del plástico, se han acumulado en el medio 4.900 millones de toneladas en el medio ambiente. Así que no se ha podido evaluar a ciencia cierta, estos son modelos, cuánto puede estar en barrancos, cuánto puede estar en ríos, cuánto está realmente en el océano. O sea, evaluar todo esto no es sencillo y lo que hay publicado son evaluaciones en el medio ambiente. Entonces, hace poco salió, nosotros publicamos, ahí tengo a mi compañero sentado, compañero de proyecto, Francisco Machín. Hace poco sacamos un artículo, una revista de impacto, una revista científica, y nosotros hablábamos del título de esta charla, Presencia de microplástico en la región canaria, y prensa, del cual agradecemos enormemente que nos diera difusión, pero prensa puso esta foto, esta concretamente. Ese día casi me da algo, porque esto no hay en el Atlántico, ¿vale? Esta foto es real, pero no es atlántica. Esta foto es de la isla de basura del Pacífico. Y ahí sí que el término a nivel científico, aunque es un término poco técnico, pero bueno, a nivel científico está algo más aceptado, que se le llame isla de basura. No es una isla, no te puedes apoyar ahí. Eso realmente flota y si intentas pasar por en medio con una sodia se te va a dispersar. ¿Vale? Pero no es una isla. Hay otros medios que le han determinado sopa de plástico. Ese fue el término exacto con el que nos publicaron a nosotros nuestra nota de prensa, que ya les digo, no es exacta porque crea confusión. Cuando uno lee una nota de prensa que dice sopa de plástico en la región canaria, pues yo me imaginaría esto si no fuera uno de los autores del artículo, ¿vale? Me imaginaría esto. Esto no lo tenemos en el Atlántico. ¿Pero por qué? Porque no tenemos zonas de grandes acumulaciones. En el Atlántico está todo más disperso y además lo que nos está llegando a nuestra región está más fragmentado, está más roto. Estamos ya entrando en el término microplástico. Eso sí, ya les digo, no se ve mucho ahí en la imagen, pero para que se hagan una idea, son fragmentos plásticos identificables, reconocibles. O sea, digo, pues sí, eso fue antes un champú o eso fue antes un Tupperware. O sea, ese es el macroplástico, aquel que yo puedo identificar y tiene un tamaño así, pues, significativo en cuanto a esto, ¿no? Que estamos hablando de varios centímetros. Algo que sí, que puede haber servido eso como contenedor. Lo que tenemos en el Atlántico es plástico muy pequeño. Nosotros realmente lo que estamos encontrando en toda nuestra región es principalmente plástico inferior a 1 milímetro, o sea, súper pequeñito, y además presente y distribuido en toda la región. Es verdad que la distribución no es homogénea, en unas zonas hay más, en otras zonas hay menos, pero bueno, distribuida en toda la región, y además no está solo en la superficie, no solo flota, también está en la columna de agua. Nosotros nos hemos ido a medirlo hasta 1.200 metros de profundidad. ¿Y eso significa que por debajo de 1.200 no haya? No, sino que de momento solo hemos podido llegar a 1.200 metros de profundidad. Pero previsiblemente haya por debajo de esa profundidad. Entonces, estos son modelos publicados, en este caso de Ericsson, está ahí el autor, de 2014. Estos son modelos genéricos a escala mundial. Y al final lo que vienen a decir que efectivamente lo más abundante en el océano es el plástico pequeño. Y tiene sentido. Si decimos que el plástico se fragmenta de una botella, al final tendré miles de fragmentos de microplástico. Pues, siguiendo esta lógica, lo más abundante será el microplástico. De hecho, hay un estudio muy reciente, de 2019, de Le Breton, un autor, debo decirlo por cortesía profesional, pero a usted supongo que el nombre no les aporta nada, pero que dice que incluso aunque a nivel mundial, planetario, dejáramos de verter absolutamente, ni una sola botella de plástico más al océano, el microplástico seguirá aumentando en el océano en los próximos 30 años. ¿Vale? Y el modelo para ahí, no sabemos qué pasa después del 2050. ¿Por qué? Porque lo que ya está en el océano se va a seguir fragmentando y se va a seguir convirtiendo en microplástico. Esto, que es macro y que flota, se va a seguir rompiendo, se va a seguir mezclando con todo lo que es el agua, lo que es el mar, y va a pasar a la columna de agua como plástico muy chiquitito. Insisto, microplástico es inferior a 5 milímetros. Nosotros en el océano vamos observando que por debajo de la superficie realmente lo que encontramos es por debajo de 1 milímetro. ¿Vale? 1 milímetro, una cabeza de un alfiler, es lo que realmente estamos hablando. Pero está.
Y después hay muchas fibras. Las fibras son como pelos, ¿vale? De plástico, no pelo de cabeza, pero... Entonces, pueden ser muy largas, pero muy estrechas. Esas también estarán en toda la columna de agua. Y son muy abundantes. Ayer nos hacía una entrevista a Kevin y a mí, que es el ponente de las 10:30, y hablábamos esto de que las fibras realmente se están encontrando en el océano en todos lados. O sea, lo estamos encontrando cuando muestreamos agua, los están encontrando cuando muestrean organismos vivos, se están encontrando digamos, en superficie, se están encontrando en profundidad, porque realmente los vertidos son muy significativos en cada lavado de la ropa. Ayer Kevin daba el dato en la radio, que salían, realmente pueden soltarse entre 800 y 3000 fibras en un solo lavado de lavadora. Y la mayor parte de las estaciones depuradoras no tienen la capacidad técnica para retenerlas, irán al mar. Entonces, eso importa. Y después tenemos algo en el que ya nos metemos un poquito en nuestra línea de trabajo ya más a fondo y ya más específica, en el que dice, ¿y el plástico siempre flota? No. Plástico hay caracterizado en dos tipos, el que flota y el que no flota. ¿Por qué? Porque hay un plástico que tiene una densidad inferior a la del agua de mar, tipo boya, ¿vale? Y entonces lo que hará es que va a superficie, ¿vale? Una boya se caracteriza porque su material o bien tiene aire, por si estamos hablando de algo macizo, porque tiene una densidad inferior a la del agua de mar. Eso es lo que realmente se utiliza para flotar, flotadora de los niños chicos, por entendernos, ¿vale? Insisto, estoy dejando fuera todo aquello que tiene aire contenido porque nos puede llevar a confusión. Pero aquel que tiene una densidad alta, mayor que la del agua de mar, se hundirá. Entonces, la comunidad internacional ha centrado el estudio ahí. Es decir, bueno, pues aquello que tiene tendencia a flotar, flotará, y aquello que tiene tendencia a hundirse, se hundirá. Entonces, siguiendo esta premisa, y le digo, esto ya es incluso a nivel a nivel internacional, lo que sería a nivel científico, estamos en este punto. La premisa es, bueno, entonces no están en la columna de agua. La columna de agua es todo el agua que está entre la superficie y el lecho marino, ¿vale? Todo ese agua que está en medio. Porque el que flota está en superficie y el que no flota está en el fondo. Pues esto no es así. Y voy a poner un ejemplo, que también es recurrente en mis cursos, pero creo que es ilustrativo, y voy a hablar de una pluma de pájaro en la atmósfera, ¿vale? Porque a lo mejor nos puede servir. Si yo estoy en una habitación completamente cerrada y tengo una pluma en la mano, cierro todas las ventanas, cierro todas las puertas, y esa pluma la suelto, esa pluma va a caer, ¿vale? Porque no hay nada que la perturbe para hacerla reflotar, y su densidad hará que tenga tendencia a ir al suelo. Y si abro todas las ventanas o estoy aquí, en Fimar, al vientito que hay, ya las cosas no están tan claras, ¿vale? La pluma posiblemente no caiga, sino que esté un tiempito, y tal vez un tiempito largo, recirculando en esa dinámica. Hablando de la pluma estábamos atmosféricas, si ahora nos trasladamos al océano, en esa dinámica oceánica. ¿Qué pasa? Que el plástico, que es muy chiquitito y que además tiene formas irregulares, que a lo mejor es plano, que a lo mejor tiene una forma así como, pues imaginémonos la pluma, pero en formato plástico, en el que tenemos una forma fragmentada, irregular, aunque su composición nos diría que debería flotar, no tiene el empuje suficiente para hacerlo flotar. Y lo encontraremos a profundidades que no se corresponden con las teóricas observadas, como esa pluma en Fimar. Entonces, esa es la premisa inicial, y así realmente es en lo que empezamos también este estudio. El estudio se empezó en colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias en 2017. Luego el estudio, yo pertenezco a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en cualquier caso, y el estudio se ha llevado también en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, que nos da el aporte para poder realmente ir al mar en barcos, porque claro, obviamente necesitamos de buques oceanográficos para todo esto. Desgraciadamente, en las últimas semanas, obviamente no han hecho el cometido que, digamos que el cometido ha sido bastante diferente, pero los buques son los equivalentes. Y con buques de este tipo podemos realmente irnos a océano abierto e ir a profundidades que, como les digo, hasta el momento han sido de 1200 metros. Estos son los equipos que se utilizan. Este equipo se llama Rosetta. La Rosetta lo que permite es coger agua dentro de estas botellas, ¿vale? Son botellas de un tipo especial, pero botellas en cualquier caso. Y la Rosetta, con una grúa, la puedes poner en la profundidad que tú decidas, ¿vale? Normalmente los buques vienen con capacidad para llegar hasta 4000 o 6000 metros, depende del buque, pero en ese rango, y cerrar la botella a la profundidad que decidamos.
Entonces, eso es lo que hemos hecho y luego filtramos el contenido de esas botellas para ver realmente el microplástico que está contenido en él. Y esto es lo que empezamos a encontrar, empezamos a observar, luego pondré más fotos, no sé si se verán o no, pero bueno, en cualquier caso, si tienen curiosidad, me pueden escribir un email y se las haré llegar el artículo. El artículo es público y es gratuito, con lo cual pueden buscarnos, digamos, si tienen interés o, como digo, contactar con nosotros. Pero empezamos a encontrar pequeños fragmentos, como les decía, inferiores a 1 milímetro, y fibras de las que estábamos hablando. Y estas imágenes fueron de filtración de solo 72 litros de agua de mar, una filtración relativamente pequeña, o sea, no son tantos litros. Y a 150 metros de profundidad es la imagen de arriba. La de abajo sí que fueron más litros filtrados, pero la quise mostrar para que vieran realmente de qué estamos hablando, de qué tipo de microplástico estamos hablando. Bien, pues en el primer estudio, en el publicado en la revista Science of the Total Environment, Stoughton, realmente hicimos 5 muestreos, 5 puntos muestreados. Uno es la estación de series temporales Stock. Se eligió porque esa estación es un punto de referencia muy importante en Canarias. Lleva muestreándose desde 1994 parámetros de control oceanográfico y sobre todo parámetros de control de cambio climático. Y desde 2017 se muestrea también microplástico. ¿Vale? Se ha introducido como punto de control de microplástico. Entonces, para los científicos es muy interesante tener un punto en el océano en el que siempre sea el mismo y así se ve la evolución temporal. Vamos a ver qué va pasando a lo largo del tiempo en este punto en concreto. ¿Vale? Esa es la estación de series temporales Stock y además es muy importante en el Atlántico. O sea, está cerca de Canarias y siempre ha sido liderada por instituciones canarias, pero en el Atlántico, en todo el Atlántico, tiene también muchísima importancia la estación. Y luego tenemos esos 4 puntos de muestreo que están incluidos en el artículo, porque como les dije antes, todo esto nos da soporte el Instituto Español de Oceanografía en sus campañas oceanográficas que ellos tienen, digamos, ya previstas. Entonces, esto fue una campaña del proyecto Vulcana, en el que van al Volcán del Hierro, y en los trayectos, tanto de ida y vuelta, nos permiten hacer estos muestreos. ¿Vale? Los barcos oceanográficos son herramientas de investigación muy costosas a nivel económico y a veces hay que intentar combinar esto, diferentes proyectos en el que se maximice, digamos, el recurso y se hagan varias cosas simultáneas en el mismo trayecto. Bueno, aquí ya empezamos a tener imágenes de fotos, ¿vale? de las filtraciones que hemos obtenido. Esta imagen es del artículo propiamente, es capturada tal cual del artículo. Y tenemos un poco de todo, tenemos muestras en el que, les digo, no se ve mucho, pero en las imágenes de arriba, en todas ellas se ha filtrado solo 72 litros de muestra. En unas tenemos cantidades muy superiores a las que tenemos en otras imágenes y ya simplemente a nivel visual, no voy a dar números porque no es el objetivo de esta charla divulgativa, pero sí que vemos presencia y lo que sí quiero resaltar es la profundidad de alguna de ellas. Ven aquí, esta F, esta es de 1152 metros de profundidad y es una de las que más tiene, ¿vale? Es una de las que se ve, ahí, digamos ahí, insisto, sin dar números como tal, además que ni siquiera me lo sé de memoria, tendría que irme a los datos, pero de las que se ve así como más cargaditas. Tiene las escalas para darse cuenta de lo que les digo. Estamos hablando de fragmentos muy pequeñitos, eso está grabado, o sea, fotografiado, mejor dicho, con una lupa binocular, una maquinita, pero que hace de lupa, que amplía la imagen, y estamos hablando de fragmentos muy pequeñitos. Entonces, aunque yo analice la composición, que podemos, y yo diga, este plástico es polipropileno, el de las tapas de las botellas que se coleccionan y que un poco sirven para apoyar así campañas de recogida, no sé, campañas humanitarias. Pues ese tiene una densidad inferior a la del agua de mar y ese tiende a flotar, esa composición. Pero cuando es un fragmento tan chiquitito, fíjense, esto es 1 milímetro, no sé si ven algo, pero bueno, yo se lo digo con la mano. Si esto es 1 milímetro, el fragmento es la mitad o un cuarto, ¿vale? Estamos hablando que estamos hablando de 300, 400 micras. Aunque su composición le haría flotar teóricamente, su tamaño no le ayuda. ¿Vale? Las fuerzas, ¿estos son fuerzas? Si volvemos aquí a la época del instituto cuando estudiábamos física, la fuerza que le debería hacer flotar no es suficiente para contrarrestar la dinámica oceánica. No sé si todos estamos en Canarias, no sé, digamos, la procedencia de cada uno, pero cualquiera que esté en el mar y además en un día agitado, el océano se mueve bastante. ¿Vale? Las dinámicas oceánicas no son flojas, esto no es un lago. Esto es el Atlántico, ¿vale? Ni siquiera es el Mediterráneo. Esto es el Atlántico. Entonces, el mar tiene potencia, el mar tiene energía. Entonces, esa energía puede contrarrestar, y estamos demostrando que contrarresta
lo que en teoría, en hipótesis de laboratorio, debería flotar, oye, que no flota, que no flota. Aquí tenemos algunas imágenes así, digamos, en más zoom de lo que estamos encontrando, ¿no? Fragmentos y fibras, básicamente. Y cuando analizamos la composición, pues como les digo, tienen composiciones diferentes, pero bueno, algunas de ellas deberían haber flotado, pero no flotan. Bueno, pues si estamos diciendo que el plástico es un objeto pasivo, o sea, no se mueve, ¿vale? No se mueve por sí solo, quiero decir, no tiene patitas, no tiene alas, no. Si es un objeto pasivo y se mueve con la dinámica oceánica, pues señores, tenemos que estudiar la dinámica oceánica. Y por eso tenemos a los oceanógrafos físicos para ello, ¿vale? Yo no lo soy, yo pertenezco al departamento de química, pero lo interesante de este proyecto es que trabajamos a nivel multidisciplinar. Entonces tenemos diferentes investigadores, cada uno con perfil distinto. Siempre centrado en nuestro caso, nos centramos en estudios químicos y estudios físicos. Y cuando decimos físicos, hablamos de oceanografía física, ¿vale? Ya los estudios químicos sí que se centran en la composición del plástico, qué contaminantes químicos tiene. El plástico es un producto, un compuesto químico, ¿vale? Entonces nuestro proyecto se centra en esas dos líneas, pero sí multidisciplinares. Entonces empezamos a estudiar, decir, bueno, pues claro, como estamos diciendo, el océano se mueve en la superficie y se mueve en profundidad también. Y tiene zonas de convergencia. ¿Qué es eso? Zonas de acumulación. O sea, las corrientes lo que pueden hacer es que se generen zonas en las que el microplástico tiende a acumularse, ¿vale? En estas zonas de convergencia. Luego les enseñaré el proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo, en un remolino, ¿vale? Los remolinos son zonas de convergencia. Pero bueno, no vamos a adelantarnos demasiado. En el proyecto en el que ya está publicado en la revista Stoten, también vimos que había relación entre la concentración de zooplancton y la concentración de microplástico. O sea, cuando más zooplancton había, más microplástico había. Hay estudios previos que indican, y nosotros un poco hemos dicho que tal vez hay una alternativa, o sea, no decimos que no sea correcto, sino que tal vez no es en todos los casos, pero hay estudios previos que indican que el zooplancton tal vez se confunde y va a buscar el microplástico como creyendo que es alimento. Porque es verdad que el microplástico más abundante es el azul y su alimento abundante es color azul. Entonces, eso es una hipótesis, pero, y que obviamente puede ser correcta, insisto, pero el zooplancton puede tener muy distintos tamaños. Y este que estamos encontrando es chiquitito. ¿Vale? Hay zooplancton que es muy pequeñito, también de 1 milímetro. Y este no tiene la capacidad de moverse tanto como el grandote. ¿Vale? Hay zooplancton que puede ser hasta de 1 centímetro, ¿vale? Un zooplancton ahí que ya lo veo. Zooplancton son organismos que, aunque digamos, tienen un tamaño pequeñito, pero pueden ser a su vez carnívoros. O, bueno, eso ahí, si no, se le preguntan a Kevin, que yo ya patino. O sea, en esta parte yo ya puede que les cuente cosas que no sean del todo correctas. Pero lo que sí sé, si puedo llegar hasta aquí, es que unos tienen más movilidad que otros en función de su tamaño. Los grandes tienen una movilidad que puede ser de cientos de metros, incluso en un solo día, pero estos chiquititos ya no siempre les es fácil moverse con esta dinámica oceánica y pueden verse arrastrados por ella. Entonces nuestra hipótesis es que ese zooplancton chiquitito también se ve arrastrado por el océano, digamos, no de manera voluntaria, sino arrastrado como una deriva pasiva, junto con el plástico, y por eso aparecen juntos. Porque si el mar está moviendo el plástico, también está moviendo el zooplancton con él. En estas zonas de convergencia, en estas zonas de acumulación de plástico. Es la hipótesis en las que nos estamos centrando. Bueno, solo para dar el dato, este fragmento lo encontramos a 150 metros de profundidad y en colaboración con el Instituto de Recursos Naturales y Aerobiología de Sevilla, que no lo digo bien, ellos analizaron la composición y efectivamente era de polipropileno y debía haber flotado. Entonces, nosotros estamos analizando la composición exacta para demostrar que lo que debería flotar pues está a 150 metros de profundidad o está a 1000 metros de profundidad. Y no ha flotado, ¿vale? No ha flotado. Bien, pues con esto de las zonas de convergencia y acumulación de microplástico, no sé cómo voy de tiempo, no me quiero pasar. ¿Sí? Con estas zonas de acumulación de microplástico, decidimos y tuvimos la gran suerte de ir a muestrear un remolino. Es decir, no hay mejor zona de acumulación de microplástico en el océano que los remolinos. Y Canarias es una zona en el que es un gran generador de remolinos. La corriente de Canarias viene de norte a sur. Claro, las islas son volcánicas, ¿vale? Las islas nacen del lecho marino y obviamente el mar no puede atravesar la isla. Eso lo tenemos claro. Entonces, si el mar viene desde el norte en cada una de las islas, podríamos hacer la misma imagen.
alrededor de las islas, digamos, alrededor, Francis, si no, me ayuda. Se generan remolinos al sur de las islas, ¿vale? La corriente viene por aquí, bordea la isla y genera remolinos al sur de las mismas. Pues en este año, en enero, de hecho empezó, ahora el vídeo lo pondré en imagen, no sé si verán algo, pero yo se lo voy describiendo. El vídeo empieza el 1 de enero, se formó un gran remolino que fuimos a buscar. Entonces, sí, ya empezó. El primer remolino se formó cerca del continente africano, además una zona que sabemos que tiene alta concentración de nutrientes, por eso es el Banco Canario Sahariano. Digamos, los por qué ya se nos tendrán que apuntar en la Facultad de Ciencias del Mar para explicárselo. Ese remolino fue derivando, ¿vale? Se unió, ya me lo salté porque además no veo muy bien desde aquí con el sol, pero ese remolino se unió con otro que se formó al sur de Gran Canaria y juntos ya fusionados, a ver si aquí veo mejor, sí, juntos ya fusionados, ahora se están fusionando, derivaron hacia el hierro, ¿vale? Entonces, realmente fueron dos remolinos, inicialmente formados por separado, que luego se juntaron y se trasladaron hasta el hierro. Pues en las fechas, la muestreamos el 9 y 10 de abril de este mismo año. En esas fechas, el Instituto Español de Oceanografía tenía prevista una campaña hacia el volcán del Hierro con el proyecto Vulcana, que lidera Eugenio Fraile, que también es investigador del proyecto DIPLAS. Entonces ellos ya tenían el barco reservado y previsto y financiado para ir al Hierro. Y como les digo, tuvimos la suerte de que el remolino se nos fue colocando. Francis lo fue, de hecho, buscando y mirando cada cierto tiempo a ver si se nos iba colocando bien. Se nos fue colocando muy cerca de donde estaba previsto inicialmente que tuviésemos el barco, ¿vale? Se colocó justo, como diríamos, a tiro, ¿vale? Pues fue una oportunidad que no pudimos, obviamente, desaprovechar para ir a muestrear microplástico. Y conseguimos muestrearlo en toda su extensión. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí está el remolino. Es un remolino anticiclónico. Anticiclónico quiere decir que gira en el mismo sentido que las agujas del reloj. Y eso en el Océano Atlántico, en el Atlántico Norte, bueno, en el Océano Atlántico, no, mejor dicho, en el hemisferio norte, hace que sea una zona de acumulación, ¿vale? De acumulación de plástico. Pues bien, siguiendo eso, lo que hicimos fue muestrearlo. Aquí está el remolino en un zoom, ¿vale? Esto es una imagen de zoom de la misma que vimos antes. Esto es altimetría que nos permite, vía satélite, o sea, lo que veíamos antes eran imágenes de satélite, por eso desde la facultad lo podíamos seguir sin haber realmente ido al mar. Y lo que hicimos fue decir, bueno, pues ahora sí que vamos a ir al mar y vamos a hacer todos esos puntos de muestreo, ¿vale? Cada punto es la roseta aquella que vieron, aquí está de nuevo, pues es ponerla en ese punto y sumergirla hasta 1200 metros de profundidad, 1200 metros de profundidad para recoger agua. Intentar evaluar cómo se está distribuyendo ese microplástico. Lo cierto es que cuando miramos esta imagen que se ve aquí, no sé si ven algo, pero se ve como una lentejita ahí en el centro. Esos son datos de oxígeno. Este remolino que llamamos nuestro, es nuestro remolino, obviamente no es nuestro, pertenece al océano, pero ya obviamente llevamos meses trabajando con él y ya nos lo hemos apropiado. Ese nuestro remolino tenía un mínimo de oxígeno a 350 metros de profundidad y lo que estábamos intentando ver es si realmente la acumulación de plástico seguía un poco el patrón previsto respecto al remolino. Lo que vimos, y les explicaré, digamos, pero todavía tenemos resultados preliminares y no quería traer gráficas que luego a lo mejor no estén suficientemente trabajadas, pero lo que vimos es que efectivamente el remolino está siendo de acumulador de microplástico. Y igual que pasa en los tornados, no sé si han visto las pelis, claro, afortunadamente aquí no tenemos de esto, pero en los tornados, en el centro no es una zona en la que realmente se acumule nada, ¿vale? En el centro es una zona en la que es calma, ¿vale? En el centro del remolino hay calma. En el centro del remolino es una zona de remanso y lo que tendremos alrededor es ese giro del microplástico girando alrededor del remolino. Dentro de este giro habrá unas zonas más calmadas y otras zonas más activas, ¿vale? Pues en las zonas de más remanso será donde tendremos mayor concentración de microplástico y en las zonas donde la corriente vaya más rápido tendremos menos concentración de microplástico, ¿vale? De hecho, la frase no es mía, es de Francis, pero me gusta. Él me lo explicaba, digamos, a los no sonógrafos físicos como una carretera. Si tenemos los coches que van muy rápido, nos parece que en una foto fija que realmente parece que hay menos o parece que la concentración es menor y sin embargo cuando van más lentos es cuando vemos la cola, ¿vale?
Es el mismo número de coches, pero la velocidad a la que fluyen hace que en foto fija parezca que hay menos. ¿Vale? Si yo hago una foto fija de coches circulando a velocidad, a lo mejor en la foto fija solo veo 14. Sí, por decir un número, ¿vale? Pero si hago una foto fija de una cola, a lo mejor hay 400, ¿vale? Y realmente el número de coches que hubiesen fluido es el mismo. Es la velocidad la que nos está dando una foto fija diferente. Y nosotros los datos que tenemos son de muestreos puntuales. Así que, obviamente, eso nos va a condicionar. Pero hay otro punto que quiero resaltar antes de volver a la última diapositiva, ya con eso termino. ¿Recuerdan cuando en las imágenes anteriores les decía a 1100 metros de profundidad tenemos unas concentraciones de microplástico súper altas? Que además, a priori, no podemos explicar si estamos diciendo que no se está moviendo solo, no se está hundiendo solamente por gravedad, no está reflotando por la misma hipótesis. ¿Por qué a 1100 metros hay mucho y a 500 hay menos? O a otras profundidades. A priori no, bueno, en el primer artículo no le dimos respuesta, en el artículo de Stotten, pero en este que estamos preparando, que aún no está publicado, esto es aquí publicándolo en primicia, y obviamente le llevaremos un artículo científico, es nuestra hipótesis, que obviamente es eso, una hipótesis que tendremos que seguir indagando, y son datos todavía preliminares, es el agua mediterránea. ¿Vale? Les hablo de la parte oceanográfica y luego lo vinculamos con microplástico. Desde hace décadas, el dato exacto no lo sé, pero sabemos que a Canarias nos llega agua de origen mediterráneo, agua del mar Mediterráneo. Entonces, el agua del mar Mediterráneo sale por el estrecho de Gibraltar, es un agua muy densa, tiene una salinidad muy alta, y cuando se enfría, en el Océano Atlántico, además, aparte de la salida, no solo cuando se enfría, sino simplemente porque el estrecho de Gibraltar lo obliga a salir, simplemente cuando tiene, digamos, la posibilidad de tener profundidades, alcanzar profundidades mayores, lo que hace es que se hunde, ¿vale? Se hunde y va hacia el sur. Aquí tienen imágenes de modelos que lo muestran, ¿vale? En los colorines que tenemos aquí, este color amarillo es el agua mediterránea fluyendo desde el estrecho de Gibraltar hacia el sur. Sabemos también desde hace décadas, esto no es nuevo, que el agua mediterránea en la zona de Canarias se sitúa en torno a los 1100 metros de profundidad, ¿vale? Lo podemos encontrar desde los 900, pero realmente su profundidad, digamos así, máxima, está en torno a los 1100 metros de profundidad. Pues nuestra hipótesis es que ese microplástico no se ha hundido desde 0 hasta 1100 metros el solito, sino que estaba aquí, porque el mar Mediterráneo es un mar bastante contaminado en microplástico, estaba el microplástico en superficie en el mar Mediterráneo y se hundió arrastrado por la masa de agua. No el microplástico solo y la masa de agua por separado, no, arrastrado por esa masa de agua que en un volumen inmenso, imagínense todo el agua mediterránea, imagínense la cantidad, no sabría dar el dato, pero la cantidad de millones de metros cúbicos que se están hundiendo hasta 1100 metros de profundidad, arrastrando todo lo que llevan consigo, en este caso, el microplástico. Si estamos hablando de un microplástico grande, o incluso de un mesoplástico, y tiene tendencia a flotar, ese flotará, irá a superficie como una boya. Ese no va a estar a 1100 metros de profundidad. Pero el chiquitito no va a poder contrarrestar esa gran masa de agua que la está haciendo hundirse hasta 1100 metros y ahí se quedará. Y ahí nos llegará a Canarias. Y ahí circulará, está circulando por todo el Atlántico. Esa es nuestra hipótesis y esperamos que en unos meses, ¿verdad, Francis?, podamos tenerlo publicado en una revista de impacto. Bueno, pues, uy, se me colgó. Aquí quería dejarles mostrado, por supuesto, para ahora abierto a preguntas si tienen preguntas. Y si tienen más adelante, o la gente que está vía streaming, tienen preguntas que realizar, pues por supuesto pueden escribir un correo y les contestaré al menos todo lo que pueda. Gracias.